Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Que el Señor los bendiga, hermanos queridos. Vamos a empezar los estudios bíblicos del día de la fecha. Este programa está grabado y estaremos subiendo tanto por YouTube y Facebook para que los hermanos puedan estar viendo todo esto. Hoy nos toca ver el Evangelio de Juan. Tenemos el Evangelio de Juan, habíamos visto el anterior bíblico del día domingo, el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Ahora tenemos el capítulo 5. Este capítulo 5 tiene 47 versículos. Pero antes de eso vamos a leer nuestro texto lema, que siempre nosotros leemos esto para iniciar los estudios. Este es un texto lema que nos va a acompañar durante todo el transcurso de los estudios bíblicos que tenemos que hacerlo. Está en la carta de Pablo a Timoteo, en la segunda carta, el capítulo 2, verso 15, y tiene tres partes este versículo 15. La primera parte dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Esto qué significa, hermanos? A veces Pablo le decía, Timoteo, era su hijo espiritual, le decía, por favor, no te olvides estudiar con diligencia la palabra de Dios para que Dios te apruebe, para presentarte a Dios, sabiendo que todo esto te enseñó tu abuela y tu madre. No te vas a olvidar de estas cosas. Y nos dice hoy a nosotros que cuando nos acercamos a los estudios bíblicos de los días domingos, que tenemos que hacerlo de una manera, ¿cómo le puedo decir? Diligente, estudiar, prestar atención, sabiendo que esto es para nuestro beneficio, porque dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en toda justicia. Y la segunda parte, ahí en la pantalla ven ustedes, desde el verso 15, dice, como obrero, porque somos obreros de la viña del Señor, que no tiene de qué avergonzar. O sea, como obreros estamos haciendo el trabajo diligentemente, con excelencia, nos estamos preparando en este discipulado que una vez aceptado a Cristo en nuestra vida, ahí comienza un discipulado, una preparación para que nosotros podamos difundir las buenas nuevas de salvación y cumplir la gran comisión que nos fue dada, ¿no es cierto? Y por último dice que traza bien la palabra de verdad. Y trazar bien la palabra de verdad es no manipularla, no cortarla, no poner el texto fuera de su contexto como pretexto para que la Biblia diga lo que nosotros quisiéramos que diga, ¿no? Manipularla, ponernos para nuestro conformismo, ¿no? Y tantas cosas. Tenemos que decir la palabra tal cual. Por eso decía el apóstol Pablo, y en el griego, trazar bien significa cortar derecho, ¿no? Cortar derecho. Cuando cortamos derecho, muchas veces esto al ser humano le duele, porque se le dice lo que está correctamente dicho en su palabra de Dios. Y esto es lo que realmente nos anima a seguir adelante estudiando la Biblia. El capítulo 5, a lo que ahora vamos a ir ya. El capítulo 5 de Juan, tiene 47 versículos, este capítulo 5. En este capítulo 5 hay 3 acontecimientos importantes. El primer acontecimiento es, y el que le trajo muchos problemas a Jesús, fue el milagro del paralítico de Betesda, ¿no? El milagro ese que
que después este hombre de 38 años pudo ser sanado. Y no porque él quería ser sano, no por su fe, sino que él le dijo, ¿quieres ser sano? Y él no dijo sí, sino que puso justificativo al por qué no estaba siendo sano. Creía más en, yo creo que eran supersticiones esto, hermano. Para mí me parece que sí, porque el Señor no necesitó de esas aguas. El Señor solamente dijo, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que si no era sanado hace 38 años, no creo que sea por eso que no podía entrar a estas aguas. Y el otro acontecimiento, estos dos últimos que están en este capítulo 5, nos muestra, el relator Juan el Bautista, Juan el apóstol, muestra el testimonio de Juan el Bautista acerca de la autoridad del Hijo. Y también de los testigos, ¿no? De todos los que vieron, van a mostrar lo que era Jesús. Esto realmente enojó a los religiosos de aquella época y tuvo problemas muy grandes. Jesús se las tuvo que bancar todo eso y obviamente esto les fue el motivo de que lo querían matar, ¿no? Y el capítulo 1, el verso 1 dice del Evangelio de Juan, ya leímos, ya estamos empezando a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Juan siempre hace referencia a los tiempos de los eventos, de las fiestas judías. Habían fiestas muy importantes en el pueblo de Israel y todo hombre tenía que estar presente en aquellos lugares, ¿no? Y las fiestas hacen referencia a los tiempos de Dios y también hacen referencia como una tipología de lo que acontecimientos que iban a suceder, ¿no es cierto? Que todavía algunos no se han cumplido. Entonces, hay la fiesta de la Pascua, que fue el cumplimiento del sacrificio del Cordero Pascual, que era Cristo, ¿no? Y se dio durante la Pascua. Eso está en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, que Pablo hace énfasis en eso. Otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Que habla de la sepultura de Cristo. Una sepultura nueva, ¿cierto? Y otra fiesta, la fiesta de las primicias, y que se cumplió también en Cristo, que fue la primicia de la resurrección. ¿Qué le parece? Tremendo. Y luego la fiesta de Pentecostés, que también tuvo su cumplimiento en el Pentecostés que vivió la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, verso 1, cuando el Señor dijo que tenían que quedarse en Jerusalén para esperar la investidura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo creo que faltan algunas fiestas, como por ejemplo la fiesta de las trompetas, que tiene su cumplimiento en el Apocalipsis, ¿sí? Según algunos, la fiesta de las trompetas se verá en el cumplimiento del rapto de la iglesia. Y la fiesta del día de la expiación, esto será visto como la segunda venida de Cristo, como la fiesta de los tabernáculos, con el milenio. O sea, Juan muestra todos los eventos festivos, costumbres del pueblo de Dios, para mostrar los cumplimientos de estas profecías y de estas fiestas, ¿verdad? El verso 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Mire usted. Y cuando hablamos de Jerusalén, Jerusalén está lleno de simbolismos. Cada lugar que se menciona en la palabra de Dios tiene su significado, su propósito, ¿no? Y Jerusalén, una ciudad importante, hermano. Y dice que esta ciudad, hay un lugar de Betesda, cuyo significado significa casa de bondad,
cuya puerta dice que tiene 5 pórticos. Ahora, muchos creen que la referencia a este lugar es simbolismo de la iglesia, ¿no? Esos pórticos por donde entran las ovejas y cuyos pórticos se sostienen en los 5 ministerios. La iglesia primitiva estaba cimentada en 5 ministerios, ¿cierto? El profeta, el apóstol, el evangelista, el pastor y el maestro. Claro que ahora ya están en vigencia solamente 3 ministerios, ¿no? El pastorado, el evangelista y el maestro, de los cuales el maestro es una labor muy importante, porque también Jesús fue nuestro maestro. Porque una iglesia sin maestro es una mesa que no tiene una pata. Entonces acá está, es muy importante esto. Y dice que a este lugar acudían enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Verso 3. En estos yacía, dice, una multitud de enfermos. Ahí está. Ciegos, cojos y paralíticos esperaban el movimiento del agua. Que vuelvo a recalcar, que para mí me parece que esto fue solamente una superstición de que ese lugar tenía propiedades curativas, que pasaba el ángel. Yo creo que en ese tiempo pasaba esto. Y Jesús les demostró lo contrario, que su palabra podía haber hecho así este milagro, así como con Lázaro, que le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Salió? ¿No? El verso 3, otros dice, el verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, dice, ¿no? Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Otra de las cosas que también me llama la atención hoy en día es que no es que aquel que primero llega a la iglesia no. Acá hay lugar para todos. El apóstol Pablo decía que en la carrera hay un solo ganador, ¿no? Que recibe el premio. Pero acá, en la viña del Señor, en el camino del Señor, todos vamos a llegar a recibir una corona. Hay lugar para todos. Esto no tenemos que esperar que haya un día específico para llegar y entregar a Cristo nuestra vida. No, en cualquier momento y en cualquier lugar. No necesitamos que el ángel venga y diga, este día es el día apto para entregar la vida a Cristo. No. Por eso dice, ¿no? Aquel que entraba al movimiento del primero que descendía, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y en el verso 5 dice, y estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Mire usted, tantos años de esta enfermedad, así como la mujer del flujo de sangre, ¿no? De tantos años de enfermedad, esperar, gastar todo el dinero, ir a todo lugar para ser sano. Este hombre se encontró realmente ahí con el autor de la vida, el que daba la sanidad, ¿no? Y el verso 6 dice, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho, es que para Dios, el Dios conoce todo nuestro. Él es omnisciente, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Y por eso dice, ¿no? Cuando supo que llevaba ya mucho tiempo así, él ya sabía, ¿no? Le dijo, ¿quieres ser sano? Mire la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cómo no? Si alguien me dice, ¿usted quiere ser sano de este problema que tiene de enfermedad o de problemas de salud? Sí, yo quiero estar sano. Yo siempre le pido a Dios, Señor, dame sanidad. No te pido nada más. Dame sanidad, le digo al Señor. Entonces, le dijo, ¿quieres ser sano? Vamos a ver un fragmento de todo esto, de este acontecimiento en la película Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a ver este video que también
nos va a llevar a ese lugar, ¿no? A vivir ese lugar, ese momento, cuando Jesús habló de esta manera. Escuchemos. Cuando Jesús lado allí, porque ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: Dime, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Levántate. Toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano. Qué tremendo, hermanos queridos. Al instante, este hombre que usted ve ahí, en la imagen, quedó sano. Como vemos en el verso 7, ¿no? Le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Ya leímos esa parte, ¿no? Entre tanto que voy, otro desciende antes que yo, lo que le dice. Y yo creo, hermanos queridos, que cuando Jesús pasa por ese lugar, recorrido, ¿no? Aunque hay muchos enfermos, se encuentra con un hombre, este hombre que ese día tenía que recibir sanidad. Ese día iba a tener un encuentro con Jesús. Llevaba este hombre 38 años, y era una condición difícil. No sé cómo se movería cada tiempo, sabría qué día iba a agitarse el lago, o ya directamente viviría ahí, no sé, a veces uno tiene que pensar en estas cosas, ¿no? Y mucho tiempo seguramente, como dice, 38 años. Y la historia nos conduce, hermanos queridos, a ver a Jesús teniendo misericordia de este hombre, como él siempre lo tuvo a cualquier necesidad. Y preguntándole, ¿no? Hermoso, ¿y quién no quiere ser sano? Quiere ser, a pesar que hay mucha gente que no quiere ser sano. Dice, mi enfermedad, ya está, hasta se apropió de su enfermedad. Y si el Señor quiere sanarme, llama a la puerta, dice, y le abres, Él entra en nuestra vida. Pero hay muchas personas que no quieren ser sanos. No solamente sanos de una enfermedad física, sino que sanos del alma. Están muertos. Y Jesús vino a dar vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, le preguntó, ¿no? Si quería ser sano. Pero Jesús, ante ese justificativo que puso este hombre, decidió sanarlo. Lo cual nos muestra, hermanos, que Dios es soberano. Y algunos son sanados conforme a su fe. Otros, por la fe de alguien más, como en el caso de este hombre que fue metido por el techo de una casa, ¿no? Donde estaba Jesús. Y otros por la voluntad divina, aunque no intervenga para nada la fe. Como en el caso del hombre que estuvo en el templo, ¿no? Donde pasaban Pedro y Juan, el hombre ciego que pedía limosna. Y solamente quería dinero para vivir el día y ya está. Se había conformado a vivir de esa manera. Pero ellos le dijeron, no tengo ni oro ni plata. Lo que tengo te doy. Levántate,
este hombre, este paralítico fue también sanado. ¿Verdad? Así que yo creo, hermanos queridos, que el verso 7, el 10, estamos en el 10. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, lo encontraron, lo vieron, ¿no? Es día de reposo. O sea, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, hoy no se puede hacer nada, ningún milagro, no se puede, porque hay leyes, hay 613 leyes que no permiten, en este caso, llevar tu lecho. Ser sano. Qué tremendo, hermanos, lo que ellos creyeron más en la misericordia de Dios, en la soberanía de Dios, que creyeron más en sus reglas hechas por hombres. Porque a los 10 mandamientos añadieron 613 nuevas reglas minuciosas para cumplirlas, según ellos, y estar más cerca de Dios. Tremendo, hermano. Y le preguntaron a este hombre, ¿no? Entonces él les respondió, el que me sanó es él me dijo, toma tu lecho y anda. Él me dijo. Como decir, él es el Señor del descanso. Es el soberano. Entonces, dice el verso 12, preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Qué tremendo. Y, vamos a ver qué le contestó, ¿no? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Imagínese, ¿no? Su alegría de poder caminar, de poder... Hasta se olvidó de quién lo sanó. Como pasó con el ciego de nacimiento, ¿no? Que le dijo, yo no sé si es pecador, si es... lo único que sé que él antes no veía y ahora veo. El verso 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él siempre después de un milagro se apartaba porque la gente siempre es, ¿cómo le puedo decir? Buscan a alguien para endiosarlo, ¿no? Y esto pasa hoy en día de hoy, ¿no? Hay personas hay líderes, siervos que hacen campañas de milagros, sanidad, y se atribuyen, ¿no? Esa sanidad, que por mi oración, que por la unción, qué tremenda equivocación. Y Jesús nos dio ese ejemplo. Se apartó de la gente que había estado en ese lugar. Porque hay incredulidad. Hoy en día la gente está tan sumergido en la religiosidad, en las normas, dogmas, que aunque vean ante sus ojos la obra palpable de Dios, como en este caso que este hombre fue sano de ese parálisis de 38 años, siempre se disponen a atacar y generar disensión. Pero, ¿qué pasó después? Dice que después Jesús, en el verso 14, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esto pasa, ¿no? Cuando nosotros recibimos sanidad o Dios nos soluciona los problemas económicos, familiares, es que tenemos que cambiar de dirección. No podemos persistir en lo mismo. Por eso Jesús le dijo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y yo creo que este hombre se encuentra por primera vez con su sanador, y aunque no le conoce, vuelve a él. Pero Jesús le hace una recomendación. No peques. Porque sabemos, hermanos, que el pecado puede inducir a enfermedades en el hombre. Hemos visto el pecado de la homosexualidad,
pecado de la fornicación, adulterio, hay enfermedades del cuerpo. Está el SIDA, otras cosas más tremendas, ¿no? Por el pecado del ser humano. Aunque por supuesto no siempre la enfermedad viene por ¿no? Por este problema. Pero Jesús le dice, no peques más, porque las consecuencias del pecado pueden traer sobre su vida algo peor, así como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques. Qué tremendo. Y dice que el hombre, el verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos. Mire usted, otro evangelista, así como la mujer samaritana, que en cuanto le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Tremendo. Fue y divulgó ante la gente y mucha gente le seguía por este caso. Entonces, de igual manera, este hombre hizo esto. Dice, y por esta, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahora sí le dijo el nombre exacto. Y el verso 16, del cual ya vamos a ver otro fragmento de la película, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mire usted, hermano, la religiosidad, ¿no? Tremendo. Vamos a ver la fracción de este pasaje que estamos leyendo. Este pasaje que voy a pasar ahora, este fragmento, es un resumen del versículo 16 al 27. Vamos a ver. Todos los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, Mi padre siempre ha trabajado. Y yo también trabajo. entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús les decía, En verdad les digo, el Hijo no hace nada solo. Solamente hace lo que ve hacer al Padre, y todo lo que hace el Padre, también el Hijo lo hace. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos den al Hijo la misma honra que le dan al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, aquel que escucha mis palabras y cree al que me envió, ya tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. En verdad les digo que viene la hora, y es ahora, en este tiempo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo. Y le dio para ejecute juicio. Tremendo. Vemos, después de haber dado a conocer el nombre de Jesús, lo encontraron estos religiosos allí en el templo y le preguntaron, ¿no? ¿Por qué hacía esas cosas en el día de reposo? Los judíos religiosos ahora tenían un argumento que según ellos les daba la razón para
para matar a Jesús. Porque estaba violando Jesús, según ellos, estos artículos añadidos, ¿no?, a la ley de Dios. Pues aunque ellos han visto el poder de Dios en esta sanidad, yo creo, hermanos, para el religioso por encima de ellos están las normas, las reglas, todo el legalismo. Esto no podían entender. Y dice por eso. Y además Jesús les respondió, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es que este es el trabajo. Que acabemos la obra del Señor. Que podamos hacernos cargo de esta gran comisión. Porque estamos preparados. Estamos preparados. Cada día nos preparamos, los maestros, los que estudiamos la palabra, los que estamos siendo discipulados, estamos preparándonos para esto. Esto es trabajo. Esto es trabajo. Lo otro trabajo que hacemos secularmente es para, por supuesto, para mantener a nuestra familia, para sustentarnos, ¿no? Alimentar a nuestra familia, para todo esto, pero este trabajo es importante. Es necesario hacer este trabajo. Dice, porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice que por esto los judíos procuraban matarle. Más porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué ignorancia, ¿no? Qué ignorancia, ¿no? Qué ignorancia. En el versículo 18, mostrando la divinidad de Jesús, quien él decía a Dios Padre, que con ellos, que él era igual a Dios, aunque los judíos lo entendían, aunque los judíos hoy en día entienden, ¿no?, que hay muchos que niegan la divinidad de Jesús. Lo tienen como un profeta solamente, pero no aceptan que él sea el Mesías. Y en el verso 19, el Señor respondió y les dijo, como ustedes han escuchado, ¿no? De cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Qué tremendo, hermano. Es cuando el Señor estaba ante Pilatos o ante César, creo que estaba, ante Agripa, creo, me parece, no recuerdo bien. Le dijo, ¿no? ¿No sabes que yo puedo quitarte la vida o dártela? El Señor dijo, nadie. Porque yo doy la vida y yo puedo quitar la vida. Tremendo la contestación del Señor. Y él dijo, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús es el dador de la vida. Estábamos nosotros un día muertos en pecado, ¿no? Jesús nos dio vida y vida en abundancia. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. No importa la muerte cuando nos venga. Seguiremos viviendo nosotros eternamente. Y demás dice, les decía, ¿no? Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Y hay una palabra que él dijo y es algo tremendo, hermano, que podemos tener presente en nuestra vida. De cierto os digo, el verso 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso Pablo decía, no hay ninguna condenación
a los que están en Cristo Jesús. Qué tremendo. Y estos religiosos no podían entender. Querían sacarse de en medio a Jesús porque estaban moviendo sus cimientos. Estaba cambiando, ¿no? Estaba aboliendo esa ley, ¿no? Para entrar a un tiempo de gracia. Qué tremendo. Y el verso 25, antes de ver la continuación de este diálogo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Tremendo. Esto, Jesús hablaba del momento en que luego de que Él fuera levantado a los cielos, el Espíritu Santo descendería en Pentecostés. Y los que estaban muertos por el pecado oirían su voz por medio de la predicación de la palabra de los apóstoles, y pasarían de muerte a vida. Y hoy la voz de Dios sigue hablando a través de las Escrituras. Sigue hablando, ¿no? Y la decisión es nuestra. ¿Seguir muertos o vivir? El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremendo. Ahora vamos a ver la continuación de esto, ¿no? Y leemos el último versículo, dice el verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Por eso nadie le puede quitar la vida a Jesús. Fue muy cierto cuando Él hizo su defensa ante estos de Roma, ¿verdad? Y dice: y también le dio autoridad, el verso 27, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Vamos a escuchar ahora este fragmento, este resumen del verso 28 al 40, donde sigue hablando esto, del testimonio. El testimonio que dio Juan, ¿no?, acerca de Jesús. Escuchemos este fragmento y miremos realmente este audiovisual, porque esta parte, fragmento de la película, que es muy hermoso realmente. Miremos esto. No se queden asombrados, porque llegará la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Pero los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo. Yo solo hago la voluntad del Padre, porque el Padre me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, entonces mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Solo digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Lo que yo hago es lo que el Padre me ha encargado que hiciera. Esto comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto. Y su palabra no tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes estudian las Escrituras porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Qué tremendo, hermano. Esto es tal cual. Usted lo que está escuchando, esta película se hizo realmente tal cual está escrito, así como pronunció el Señor, está hecho así la palabra de Dios. Qué tremenda palabra de Jesús.
Esta gente quizás estaba ciega, endurecida. Y lo entiendo porque él vino a cambiar muchas cosas, a dar claridad a muchas cosas, a muchas interpretaciones erróneas del ser humano, de los legalistas, de los fariseos, de los escribas. Y por eso él dijo que no recibía testimonio de hombre alguno. Pero él lo hacía, más digo esto, dice el verso 34, para que vosotros seáis salvos. Y habló de Juan el Bautista. Él dijo, él era antorcha que ardía y alumbraba en el verso 35. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y seguidamente el 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. El Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y ahí está este texto hermoso, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas, arrebatándoles de la mano, son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oh, qué tremenda palabra del Señor, ¿no? Continúa diciendo el Señor, ¿no? En el verso 40. Y ahora terminamos con este otro fragmento que he preparado y que resume los versos 41 al 47. Vamos a ver. Recibo glorias, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios en sus corazones. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Si ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo pueden creer ustedes? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Moisés, el mismo en quien ustedes han puesto su confianza, los acusa. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? A veces, no, la verdad, me deja sin palabras. Cuán embotada está su mente de esta gente, ¿no? En aquel tiempo. Y hoy en día también pasa esto. Cuando uno se le habla de Jesús, se le habla de la vida, de la salvación, la gente no cree. Está tan endurecida, hermanos queridos, por todo lo que es este tiempo, este mundo, esta vida de cosas que nos han llenado, que han absorbido a nuestra juventud, a nosotros, donde ya a los niños se les olvida instruirlos en el camino, ¿no? En su camino, con la palabra, donde debemos de conocer a este Jesús, donde debe volver a las escuelas, a los colegios de la palabra de Dios, a los gobiernos. Qué tremendo. Jesús, en estos versos que resumía este fragmento del verso 41 al 47, él decía que él no recibía la gloria de los hombres. No recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros.
Qué tremendo, hermano. No tenéis amor. Les dijo de frente lo que solamente eran, como decía el Señor, sepulcros blanqueados. Que por fuera se ven bien, pero por dentro están muertos. Que se olvidan del amor y la misericordia. Antes, primero están sus mandamientos hechos por hombres. Qué tremendo. Y él lo dice, así como no le acusó a la mujer adúltera cuando le digo, ¿dónde están los que te acusan? Tampoco yo te acuso. Vete, no peques. Y él en el verso 40 dice, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés. Y los que creían en toda la ley de Moisés, ¿verdad? Es en quien tenéis vuestra esperanza. Y no era Cristo quien habría de acusar a quienes no cumplen con la ley, ¿no? Sino será Moisés quien la proveyó para el pueblo judío, en quien ellos habían puesto toda su confianza. Ellos tenían, pero muy sagrado la ley de Moisés. Pero él dijo, yo no voy a acusar, Moisés le va a acusar. Porque vivir la ley es cumplir toda la ley. Y si uno cumple, dice, de los 10 mandamientos cumple 9 y falla en uno, se hace transgresor de todo. Entonces es imposible vivir por la ley. Por la ley tenemos muerte, condenación eterna. Tenemos que vivir por la gracia. Esto era lo que el Señor quiso decirles. Y lo dice en el último verso de este capítulo 5. Porque si creyeres a Moisés, te creerías a mí. Porque de mí escribió él. Oh, qué tremendo. Qué tremendo. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Y todavía está diciendo una verdad, ¿no? Moisés escribió de él. Es así, ¿no? La situación está tal cual como en aquellos tiempos. Mucha incredulidad, mucho legalismo, mucha moralidad. Pero realmente nos olvidamos del amor y la misericordia, de la empatía a los demás. Mucha crítica, mucho juzgamiento. Hermanos, que este capítulo 5 nos haga reflexionar, ¿no? En que realmente Jesús es el autor de la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Usted no va a llegar al cielo por guardar los 10 mandamientos. No, sino por creer en Jesucristo. Muchos guardan los mandamientos y como les decía a estos judíos, a estos religiosos, les decía, ustedes no tienen amor. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Les dijo la verdad. Entonces el amor, como lo declaró el apóstol Pablo en ese capítulo 13 de primera carta de Corintios, el concepto de lo que es el amor. No tenían. Y el amor es un fruto del Espíritu. Y no había eso. Esto ha sido todo por hoy, hermanos queridos, estudiantes del Instituto Bíblico Vida Nueva. Nos estamos viendo la próxima semana. Vuelva a leer la palabra de Dios. Vuelva a leer este capítulo 5 que va a encontrar muchas otras cosas más para reflexionar y para darse cuenta de que el legalismo no tiene lugar en nuestra vida.
la moralidad tampoco. El Señor dijo, no se olviden. Está bien esto, ¿no? Las leyes que debemos de cumplir, los 10 mandamientos, porque en esto se resume, decía el Señor, los 10 mandamientos. En 2. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y después amar al prójimo. Porque en esos 10 mandamientos hay el mandamiento hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Así que, hermanos queridos, la invitación está hecha. Nos vemos el próximo episodio de estos estudios bíblicos. Que Dios los bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.